¿Quieres vivir verdaderas historias de terror? ¿Sentir miedo, pero también combatirlo? Tal vez quieras ocupar villanos clásicos como hombres lobos, nigromantes o vampiros. ¿Cómo suena explorar mundos góticos dominados por señores oscuros, con poderes aún más oscuros detrás de ellos? Pues entonces vamos a Ravenloft. Bienvenidos a este nuevo video de Trotamundos. Mi nombre es Nicolás Sattler y en este video trataremos de resolver la pregunta de ¿en qué escenario quiero jugar o narrar? Veremos la ambientación que nos da, definiremos su tono y su género, que nos ofrece para nuestras partidas de Dungeons & Dragons quinta edición, y también daré mi opinión personal de este escenario de campaña. Sin más, vamos a ello. En cuanto a ambientación, Ravenloft es un escenario de campaña de horror gótico. Esto significa que está cargado de misterio, donde rara vez los protagonistas van a tener la información completa, las razones y los porqué de los sucesos que transcurren. Trabajarán desde la subjetividad propia de los personajes para desarrollar la trama, y directamente desde el punto de vista de los personajes. Así, también estará cargado de suspenso, pues es común que aquí los elementos de horror sean escenas viscerales, pero también sorpresas en las tramas de las aventuras que transcurren en este escenario de campaña. Todo lo anterior está entrelazado como uno de los conceptos centrales de Ravenloft, tanto en este escenario de campaña como en el horror gótico en general, en su sentido clásico, que es una emocionalidad desbocada, tanto en los personajes y los antagonistas de los personajes, pero también en la intencionalidad, en el subconsciente, en las emociones y deseos que influyen en el mismo ambiente del escenario, como también, y por supuesto, en la trama que transcurre en Ravenloft. Teniendo definido el tono y el género de Ravenloft, debemos decir también que cuando ambientación propiamente tal, varía enormemente este escenario de campaña, teniendo planos que nos recuerdan a un Egipto faraónico, donde lo común son las armas de bronce, por ejemplo, o a una época medieval sin apenas elementos mágicos, tratándolo de reflejar lo mejor posible en nuestra historia. Otros que son típicos de un escenario de alta fantasía, con elementos que los ligan directamente a otros escenarios como son Falcon Gris o los Reinos Olvidados. Pero la vasta mayoría transcurre en una edad victoriana o eduardiana, con estrictas normas sociales, armas de fuego, entre otras características de esta era histórica. Mención especial requiere Mask of the Red Dead, que se desarrolla en lo que se conoce como Tierra Gótica, un paralelo de nuestro mundo, de la Tierra en su siglo XIX, pero con personajes literarios como son, por ejemplo, Van Helsing o Drácula, pero con una magia muy difícil de obtener y algunas criaturas fantásticas cuya presencia es muy sutil en este símil de nuestra Tierra. Este subescenario de campaña fue extremadamente popular en su momento, y si quieres un capítulo sobre este subsetting, déjalo abajo en la caja de comentarios. Pero ¿cómo existe este escenario de campaña dentro del multiverso de Dungeons & Dragons? Ravenloft es de hecho uno de los dominios que existe en el plano del terror. Por lo tanto, no se trata de un mundo propiamente tal, sino de un plano de existencia diferente, lleno de copias distorsionadas y abyectas de otros mundos, o creaciones profanas completamente nuevas. Es un escenario de campaña contenido paralelamente, como un reflejo de los otros escenarios de campaña, de estos escenarios que transcurren en el plano material primario. Es un plano diferente, paralelo a estos mundos. Existen, por tanto, un montón de dominios dentro del plano del terror, pequeñas regiones que varían en tamaño, desde un mero castillo a naciones enteras, gobernadas por uno o varios señores oscuros, con sus propias características y ambientaciones temporales, como decíamos anteriormente. Por mencionar algunos tenemos a Barovia, Darktau, Haslam, las 7 Islas del Pecado, entre muchos otros. Y si bien
Muchos de estos dominios tienen la magia como un elemento central. La verdad es que buena parte de la magia de este escenario de campaña está abarcado por un misticismo intrínseco. La magia no es solamente poco común, sino que suele ser tabú, rodeado de supersticiones y mitos. La visión de las criaturas mágicas puede ser considerado como algo antinatural o directamente como algo aberrante. Esto significa que la magia en este mundo es real, existe, pero muchas de las personas lo ven lleno de supersticiones. El mal de ojo puede ser simplemente una somatización de las creencias profundas de la gente, a pesar de que existan efectivamente los hechizos y las invocaciones. Como ya dijimos, varía enormemente lo que sucede en uno de estos planos, en uno de estos pequeños dominios dentro del plano del terror, de otros dominios. En algunos de estos, por ejemplo, la magia es algo perfectamente estudiado y normal. Existen las universidades de magia en Ravenloft. Pero en otros, en la mayoría, son profundamente recelosos de todo lo que pueda ser considerado magia. Sea un simple mal de ojo o un juramento, está profundamente dentro de las supersticiones de la gente, lo cual lo hace sentir como algo ajeno, algo digno de cuidado, algo que es directamente amenazador. Ya teniendo claro la ambientación y definido lo que es Ravenloft, pasemos a lo que es la oferta. Por lástima, Ravenloft no ha sido actualizado a la quinta edición de Dungeons & Dragons. Existe, sin embargo, un módulo oficial de la edición que transcurre en este escenario de campaña, llamado La Maldición de Strahd. Y lo menciono no solamente por transcurrir en Ravenloft y ser de hecho el módulo original que dio inicio a este escenario de campaña, sino por las reglas que trae. Nos da, por ejemplo, cómo funcionan las famosas nieblas de Ravenloft. Nos da a los conocidos Vistani, personas con una magia especial, capaces de moverse entre los diferentes planos de este escenario de campaña. Nos da reglas para modificar la magia común de Dungeons & Dragons y en general, consejos para narrar historias de horror gótico. Debemos considerar también que entre el manual ya mencionado y Bolos Guide to Monster y Mordenkainen Tome of Foes tenemos muchísimos enemigos que están directamente relacionados con Ravenloft, con todas sus estadísticas y parte importante de su lore ya desarrollado en la quinta edición de Dungeons & Dragons. Por lo cual, el desafío de adaptar Ravenloft se trata mucho más del hilo argumental que los encuentros y los combates. Se trata, por tanto, de adaptar historias, no mecánicas. Entre los diferentes manuales ya está todo hecho para obtener lo que necesitamos mecánicamente. Y adaptar las historias es lo que siempre han hecho narradores y narradoras. Es parte fundamental de nuestra labor. Y por tanto, teniendo ya las mecánicas hechas, se trata de contar las historias, ya sean completamente originales o algunas ya escritas dentro de este escenario de campaña. Y se trata también, por qué no decirlo, de transmitir emociones, de transmitir una ambientación, sensaciones que nos den lo que es propiamente tal, el horror gótico. ¿Pero qué material adaptar, me preguntas? Pues mi recomendación es encontrar las muchas aventuras que se encuentran en Drive-Thru RPG, la vasta mayoría de la segunda edición y a un precio muy asequible, muy cercano. Recomiendo especialmente Feast of Goblins, que nos da muchos detalles listos para llegar y tomar. Una excelente aventura con una gran trama y grandes motivaciones para los enemigos. Así como también recomiendo Night of the Walking Dead, una aventura para los primeros niveles, hermosa para introducir nuevos jugadores a Ravenloft y en general a Dungeons & Dragons, que a pesar de ser bastante corta, tiene muchísimo contenido, lo cual puede ser una aventura inicial para otras aventuras en Dungeons & Dragons o para quedarte en Ravenloft. Es de hecho la primera parte de una campaña mucho mayor que gira en torno a una profecía apocalíptica, lo cual nos lleva a niveles mucho mayores recorriendo diferentes planos dentro de Ravenloft. Debo decir que para la quinta edición de Dungeons & Dragons no hay reglas de creación de personaje, más allá de un trasfondo específico dentro de la campaña ya mencionada. Pero eso no importa en términos mecánicos, pues la verdad Ravenloft nunca se preocupó demasiado de eso. Muchas aventuras estaban pensadas de hecho para tomar personajes en la mitad de otras campañas, meterlos en Ravenloft y luego devolverlos a su mundo original. Eso sí,
En términos interpretativos, sí hay que poner mucho cuidado, pues los ideales, las virtudes y las carencias que existen en la quinta edición van a ser fundamentales para cualquier aventura dentro de este escenario de campaña. Ya tenemos en concreto ambientación, definición y oferta, así que voy a pasar a dar mi opinión personal respecto a Ravenloft. En mi opinión, el tratar los módulos como historias independientes y no considerar los trasfondos que te den tus jugadores en sus personajes es el peor error que puedes cometer. Es ya un error de partida en cualquier sesión de Dungeons & Dragons, es un error de partida en cualquier juego de rol, pero en general en Ravenloft se va a ver mucho más notoria la desconexión que va a tener tu módulo con los trasfondos de los personajes si es que no agregas elementos de su pasado. Por último, en la subjetividad, en los dilemas que tengan que afrontar los personajes. Otras aventuras, por otras partes, a pesar de tener una gran trama, un gran desarrollo y una gran ambientación, tienen algunas referencias a los años 90 que no tienen ningún sentido en un escenario serio como es Ravenloft, mucho menos con el tono que debería tener una campaña de horror gótico. Otras son aún peores, están escritas en base a clichés horrorosos que no tienen ningún sentido, que son de hecho o bien simplemente la copia de un personaje literario o aún peor, una simplificación, como una película de serie B que francamente aléjate de esas aventuras. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención de Ravenloft es que a veces los elementos fantásticos chocan. Restan verosimilitud a este escenario de campaña el hecho de que existan maravillas de la magia en un mundo donde la gente aún es supersticiosa de llevar plata, por ejemplo. Esto le resta mucha lógica a alguna de estas aventuras dentro de este escenario de campaña. Por ejemplo, hace que los personajes no jugadores se sientan estúpidos, se sientan como tontos y por lo tanto no son reales, no se sientan reales como una persona con la cual está interactuando el personaje de tus jugadores. A pesar de esto, para mí lo mejor que tiene Ravenloft es el poder integrar de manera natural los dilemas éticos por antonomasia. No entre el bien contra el mal, sino elegir entre dos males distintos. Esto es algo que en Ravenloft brilla, te da múltiples oportunidades de elegir entre dos males sin tener claro cuál es el menor y por lo tanto tener en verdaderos dilemas éticos a tus personajes, pero por sobre todo a tus jugadores. Y vamos terminando nuevamente un video de Trotamundos sobre este escenario de campaña de Ravenloft. Y antes de despedirme debo decir que Ravenloft no es para todos. Tiende a tratar cuestiones mucho más maduras que otros escenarios de campaña. Por lo cual la invitación siempre es hacer de tu mesa un escenario seguro, donde las personas puedan sentirse libres y seguras de desarrollar los personajes como tú quieras, en tramas que no les provoque sentimientos encontrados. Siempre debes considerar qué quieren sacar tus jugadores en la mesa, o si eres jugador, qué quieren sacar los otros jugadores de esta experiencia de jugar esta partida, para que todo sea siempre divertido e interesante y no chocante por el mero efecto del shock. ¿Qué te pareció Ravenloft? ¿Qué aventuras crees tú que podrías jugar o narrar en este escenario de campaña? Por favor, déjalo acá abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale un like, hazle clic al dedito arriba y hazle clic también a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video. Por ejemplo, este video sobre las sesiones 0 que podrían ser muy importantes para Ravenloft. No te olvides de suscribirte y nos vemos nuevamente en otro capítulo de Trotamundos. Siempre me he preguntado si es que Strahd von Zarovich brilla como diamante cuando sale a la luz del sol.